Deja a esa defectuosa. Me humilló mi suegra metiendo a la amante de su hijo en mi cama el día que perdí a mi bebé. No sabía que la mansión era mía, ni que yo lo escuché llorar antes de que me durmieran. En su aniversario llegué con el desalojo y un regalito, el ADN de ese milagro que tanto presumía. Esa noche terminó desalojada y en prisión por secuestro. 4 años de tratamiento. Cada 3 meses, consultorio de Aguirre, Beatriz esperándome afuera con el bolso en las piernas. Me arremangaba sola. Ya ni preguntaba qué era. 3 de la madrugada. Me desperté en un charco. No era agua. 34 semanas. Muy pronto. Demasiado pronto. Sebastián no estaba. Claro que no estaba. Lo llamé. 1 vez. 3. 7. 11 veces. Contestó en la 12. Voces de fondo. Pitidos de máquinas. No era una fiesta. ¿Qué quieres? Estoy en la clínica con Paola. Está en labor. ¿Puedes dejar de ser tan dramática por una noche? Sebastián, algo está mal. Estoy sangrando. Clic. Bajé las escaleras agarrada de la pared. Marqué a Beatriz mientras buscaba mis zapatos con una mano temblorosa. Ay, Camila, ¿qué inventaste ahora? Estoy en la clínica con Paola. Está a punto de parir. Ya voy para allá, pero te advierto, nada de dramas. Nos conocen ahí. Manejé yo. Sola. Con una toalla entre las piernas. 20 minutos que nunca se acabaron. Llegué a urgencias doblada de dolor. La recepcionista levantó el teléfono sin preguntarme nada. Sí, doctor. Ya llegó la otra. Me metieron en una camilla. Mientras me empujaban por el pasillo vi una puerta entreabierta. Beatriz de pie junto a una cama, agarrándole la mano a alguien. Doblamos el pasillo antes de que alcanzara a ver quién. El doctor Aguirre me estaba esperando en el quirófano. Eran las 4 de la madrugada de un sábado. Estaba completamente vestido, con la bata puesta, como si supiera exactamente a qué hora iba a llegar. Qué coincidencia afortunada, dijo sin mirarme a los ojos. Me pusieron un papel enfrente. Anestesia general. No. Epidural. Quiero estar despierta. Beatriz entró como torbellino. Le habló al doctor, no a mí. Duérmanla. Es lo mejor. 2 enfermeras me sujetaron de los brazos. La aguja entró. Por favor, yo quiero estar despierta. Todo se volvió pesado. Los sonidos se distorsionaron. Y justo antes de que se apagara el mundo. Lo escuché. Un llanto. Fuerte. Claro. Enojado. Traté de mover la mano, de abrir los ojos, de decir, esperen, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Y alguien dijo, 5:50. Desperté cuando ya era de día. Beatriz estaba sentada junto a la ventana con el abrigo todavía puesto, revisando su celular. ¿Dónde está mi bebé? Suspiró sin levantar la vista. Fue niño. No resistió. Ya está todo arreglado. Pero yo lo escuché. Estaba llorando. Yo lo escuché. Estabas bajo anestesia. Camila. Alucinaste. El doctor dice que es normal. Quiero verlo. No es buena idea. Vi el brazalete en mi muñeca. Madre. Beatriz agarró las tijeras de la charola metálica. Se acercó para cortármelo. Le aparté la mano de un golpe. Quiero ver a mi hijo. No hay nada que ver, Camila. Déjalo así. Me arranqué la vía del brazo. Sangré. Me levanté y caminé hacia la puerta agarrada de la pared. 3 metros. 5. 8. La herida me ardía como fuego. Gritando el nombre que le habíamos puesto hacía 4 meses. Julián. El doctor Aguirre apareció con 2 enfermeras. Me bloquearon el paso. Sedación inmediata. Paciente agitada. No estoy agitada. Quiero ver a mi hijo. La aguja entró otra vez. Me durmieron por segunda vez. Por querer ver a mi bebé. Sebastián llegó a las 3 de la tarde. 14 horas después. Camisa arrugada, cinta de globo azul en la muñeca. Se sentó en la orilla de la cama sin tocarme. ¿Ya le dijiste a alguien? Mejor que esto quede entre nosotros. No tiene caso hacer un show. Revisó su reloj. Tengo que volver. Paola me necesita. Paola. No el bebé. Paola. El entierro fue el martes. 20 minutos. Caja blanca sellada. Tan pequeña que cabía debajo de mi brazo. 6 personas. Yo con mi brazalete de madre todavía puesto. Era lo único que me quedaba. El sepulturero iba a empezar a echar tierra. Esperen. Ábranla. Necesito verlo. Beatriz, con lentes de sol gigantes,
Suspiró como si yo fuera una niña berrinchuda. ¿Para qué, Camila? ¿Quieres hacerte más daño? Por Dios. Ten tantita dignidad. El sepulturero me miró esperando. Asentí. Beatriz le hizo una seña con la mano por encima de mí. No la abrió. Por favor. Solo quiero verlo una vez. Nadie se movió. Las piernas se me doblaron. Sebastián me agarró del brazo antes de que cayera. Ya, Cami. No hagas una escena. Ni siquiera pude llorar. El llanto se me quedó atorado en el pecho, como un nudo de alambre. Paola no fue. Estaba en casa recuperándose del parto. 9 días después regresé. La maleta del hospital seguía junto a la puerta de la entrada. La que dejé hecha desde la semana 32. Nadie la abrió. Nadie la guardó. Ahí adentro estaba su ropa de salida. Subí a mi recámara despacio. Cada paso me dolía. Olía diferente. A perfume dulce. A leche. A bebé. Paola estaba en mi cama. La que compartí con Sebastián durante 6 años. Usando mi bata de seda azul. La que mi abuela me regaló cuando me casé. Amamantando a un recién nacido. Se me quedó viendo cuando entré. No se levantó. No se disculpó. No movió ni un músculo. Ah, Beatriz me dijo que llegabas mañana. Sal de mi cama. Paola bostezó. Ay, no empieces. Beatriz dijo que podía estar aquí mientras me recupero. Es más cómodo que el cuarto de visitas. Mientras se recupera. En mi cama. Con su bebé. Mientras yo enterré al mío hace 9 días. El bebé hizo un ruidito. Paola le acomodó la cabeza con una ternura que me partió en dos. ¿Quieres cargarlo? Dicen que ayuda. No le contesté. No podía moverme. No podía respirar. Bajé las escaleras sin cerrar la puerta. El comedor estaba montado para una fiesta. 16 lugares. Copas de cristal. Champaña en hielo. Pastel de 3 pisos. Globos azules flotando, amarrados a la araña que eligió mi abuelo. Había gente. Familia de Sebastián. Su jefe. Vecinos. Gente que me conocía. Beatriz estaba de pie en la cabecera de mi mesa. Levantó su copa. Brindemos. Por fin un varón sano en esta casa. Le tiré la copa de un manotazo. Se estrelló contra el mármol. El cristal explotó en 1000 pedazos. Silencio de muerte. Usted tuvo un nieto. Hace 9 días. Beatriz se limpió el vestido con la servilleta. Despacio. Tuviste un intento, Camila. Aquí lo que hay es un niño de verdad. Y lo dijo. Delante de 16 personas. Familia. Amigos. El jefe de Sebastián. La prima que me prestó su vestido de novia. Testigos. Sebastián. Deja a esa defectuosa de una vez. Alguien dejó de masticar. 4 años perdidos. 4 años esperando que te diera un hijo sano y nada. Se rió. Una risa corta, seca. Mírate, Camila. La única defectuosa aquí eres tú. 16 pares de ojos clavados en mí. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Esta casa me la dejó mi abuelo. Están comiendo en mi mesa. A mi bebé lo enterraron hace 9 días y ustedes. No pude terminar. Beatriz puso los ojos en blanco. Siempre tan dramática. Sebastián me agarró del brazo. Fuerte. Me dejó los dedos marcados. Ya basta, Camila. Lo dijo bajito. Solo para mí. Sonriendo para los demás. Mi mamá organizó todo esto. No seas malagradecida. La cinta del globo azul seguía en su muñeca. Me solté de un jalón. Por primera vez en 6 años. La muchacha que llevaba 15 años trabajando en esa casa estaba parada junto a la cocina con una charola vacía en las manos. Me vio. Bajó la vista. Y se metió sin decir nada. Sebastián me empujó hacia el pasillo. Arriba están tus cosas. Vi 2 bolsas de basura negras junto a la escalera. Saqué mi celular con las manos temblorosas. Revisé mi cuenta bancaria. 0. Transferencia realizada hace 4 días. Mientras yo estaba sedada en una cama de hospital. Miré la fecha 3 veces. No lo decidieron cuando perdí al bebé. Lo decidieron antes. Me sacaron por la puerta de servicio. 11 de la noche. La reja se cerró detrás de mí con ese sonido metálico que oí 8000 veces desde adentro y nunca desde afuera. Y del otro lado del muro, adentro de mi casa, empezó a llorar un bebé. Se me mojó la blusa. Miré abajo. 2 manchas oscuras expandiéndose por la tela. Ahí, parada en la banqueta, con 2 bolsas de basura en la mano. Mi cuerpo estaba produciendo leche para un hijo que ya había enterrado.
Apreté el brazalete en el puño. Plástico contra la piel. El folio. Del otro lado del muro, el bebé seguía llorando. El cuarto que Paola me consiguió estaba a 40 minutos de la que fue mi casa. $200 al mes. Me pasó las llaves y me abrazó. Hermana. Aquí me tienes para lo que sea. Me pagó el primer mes en efectivo. Necesitaba un techo y acepté. Vendí mi anillo de compromiso en $300 a un tipo que ni me miró a los ojos. Valía más. No estaba en posición de negociar. Conseguí trabajo de tarde en la mesa de control de un banco. Antes de casarme revisaba escrituras e hipotecas 8 horas al día. Nadie en esa familia se acordaba de eso. Ese olvido les iba a costar todo. Las primeras semanas fueron un infierno físico que nadie me había advertido. Me sacaba leche en el baño del banco entre turnos porque me dolía tanto que no podía concentrarme. La tiraba en el lavabo, viendo cómo se iba por el desagüe. Alimento para un hijo que estaba bajo tierra. Los puntos me los quité yo, con unas tijeritas de uñas. No fui a la revisión. No iba a volver a esa clínica. Todavía me tocaba la panza en el espejo del baño del banco. El cuerpo tarda semanas en entender. Una compañera del turno de la mañana me la vio y me preguntó de cuánto tenía. Ya nació. ¡Ay, felicidades! ¿Niño o niña? Niño. Me metí al baño. Contesté lo mismo 3 semanas. Porque era más fácil que la verdad. Fui al registro civil por el acta de defunción. La necesitaba para tramitar la incapacidad. 8 semanas de sueldo que me correspondían aunque mi hijo hubiera muerto. La empleada me pasó el documento sin levantar la vista. Lo leí ahí mismo, parada frente a la ventanilla. Hora de defunción, 4:12 de la madrugada. Mi cesárea fue a las 5:50. Mi hijo murió 98 minutos antes de nacer. ¿Quién certifica una muerte sin cuerpo fuera del vientre? Revisé el folio de mi brazalete, que todavía traía puesto. No coincidía con el del acta. Lo anoté en el celular. No entendía qué significaba, pero significaba algo. Volví a la clínica. Hay un error en el acta de mi hijo. La hora no coincide con mi cesárea. Está en revisión jurídica. Insistí. Levanté la voz. Pedí hablar con alguien más. 6 días después me llegó un sobrecertificado. Acta, corregida. Hora de defunción, 5:52. 2 minutos después de mi cesárea. La primera quedaba anulada, como si nunca hubiera existido. Aprendí cómo trabajaban. No niegan. Sustituyen. Guardé foto de las 2 actas y no volví a avisarles nada nunca más. Una semana después llegó otro sobre. La cuenta del parto. $8,000 a mi nombre. La familia se había negado a pagarla. Abrí el desglose. Revisé línea por línea como revisaba hipotecas en el banco. 2 expedientes de parto cargados a la misma cuenta familiar. Misma madrugada. Misma clínica. No entendí qué significaba. Cerré el sobre y lo guardé. Pedí copia de mi expediente médico. En revisión jurídica. La nota quirúrgica. Extraviada. El libro de neonatos. Reservado. 3 puertas. 3 noes. Una mañana. Paola era la única que me contestaba el teléfono a las 3 de la mañana, cuando me despertaba empapada y llorando. Me mandaba comida al cuarto. Tuppers con pollo guisado y arroz. Come, hermana. Tienes que cuidarte. Me preguntaba por mí cada semana. Un día se le salió. Mi suegra quiere saber cómo estás. Al mes y medio. Sebastián metió demanda de divorcio por abandono de hogar. Leí el escrito sentada en el colchón de segunda mano que Paola me había conseguido. Mi casa, la casa de mi abuelo, aparecía domiciliada como propiedad de Inmobiliaria Villalobos. Y había una línea que solo pudo escribir Beatriz. La demandada presenta conductas de riesgo derivadas de un duelo no elaborado. Me estaban construyendo como loca antes de que yo hiciera nada. El sábado fui al registro público. Saqué los certificados yo misma, porque sabía exactamente qué pedir y dónde buscar. 3 hipotecas sobre la casa de mi abuelo, 2019, 2021, 2023. $2,400,000. Con mi firma. Con un poder notarial que yo nunca, jamás, había otorgado. Pedí copia del instrumento. $30. Lo revisé línea por línea esa noche. El notario había muerto en 2020. Y el instrumento estaba sentado en un folio posterior al cierre del libro de ese año. Alguien había firmado en una hoja que ya no existía. Le grité a Sebastián por teléfono. Hipotecaron la casa de mi abuelo con mi firma falsa. Ni se alteró. Su voz salió tan calmada que me dio más miedo que si hubiera gritado. Firmaste. Estabas mal esos años.
Cami. No te acuerdas de nada. El doctor lo puede confirmar. Colgué temblando. 48 horas después. Citatorio de valoración psiquiátrica por duelo patológico. Firmado por Aguirre. Y carta de mi aseguradora dándome de baja por declaración falsa en el cuestionario de salud mental. Me quedaban $6,000 en el mundo. Paola me ofreció dinero. De una cuenta que Beatriz le había abierto. Para el bebé. Acepté 2,000. No tenía opción. Hermana, sabes que cuentas conmigo. Asentí contra su hombro, oliendo el perfume que reconocí de mi bata de seda. A los 2 meses, el niño ingresó al hospital por bronquiolitis. Lo registraron como Mateo. Paola subió todo a redes. Fotos, videos, súplicas de oración. Fui porque no podían oír. Sea su madrina, Cami. Nadie más que tú. Me lo pidió en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados. Dije que sí. Fui al baño. Lloré 5 minutos. Me lavé la cara. Volví. Bajé por un jugo para Paola. El pizarrón de enfermeras estaba al fondo del pasillo. Lo vi de reojo mientras caminaba. Cama 4. Mateo R. Tipo de sangre, AB positivo. Seguí caminando con el jugo en la mano. 3 pasos. 5. Me detuve. Regresé. Lo leí otra vez. Revisé las otras camas por si me había equivocado de renglón. Cama 3, O positivo. Cama 5, A negativo. Cama 4, AB positivo. Yo soy A. Sebastián es B. Paola es O negativo. Me lo presumió 1000 veces en la universidad. Donante universal. Hermana. Yo le puedo dar sangre a cualquiera. Una madre o no puede tener un hijo AB. Nunca. El jugo se me cayó de las manos. Se reventó contra el piso. Jugo rojo expandiéndose por las baldosas blancas. Una enfermera se acercó. ¿Es usted familiar del paciente de la cama 4? No. Me senté en el piso del pasillo con la espalda contra la pared. La enfermera limpió el jugo sin mirarme. Yo tiré esa leche en el lavabo de un banco. Él estaba tomando de otra mujer. Fui a la ventanilla del laboratorio. Pedí copia del reporte de tipificación. ¿Es usted familiar directo? Soy la madrina. Necesitamos que sea tutora legal. La chica anotó algo en su computadora. Queda registrada su solicitud a nombre del menor. Esa tarde fui a la casa de Paola. Toqué el timbre hasta que salió. ¿Es mío? No se puso nerviosa. No lloró. No gritó. 6 segundos de silencio. Estás enferma, Cami. Y te lo digo porque te quiero. Entró y cerró la puerta. Una mujer inocente se habría reído. Una mujer inocente no cierra la puerta en silencio. Pero todavía no sabía de quién era. Podría ser de cualquiera. Solo sabía que no podía ser de ella. El bautizo fue 2 semanas después. 80 personas. Jardín. Mariachi. Pastel de 3 pisos. Llegué sin avisar. Vestido negro. El brazalete de madre todavía en la muñeca. El niño estaba en brazos de Beatriz. No de Paola. De ella. Como si lo hubiera parido ella. Esperé a que el padre terminara de echar el agua y me acerqué a la fuente. Era la primera vez que lo veía despierto y de cerca. El padre le secó la cabeza con el paño y ahí lo vi. En la coronilla. El pelo naciéndole en espiral hacia el lado contrario. El remolino de mi papá. El mismo que yo tengo. El mismo que me peinaron mal toda la infancia. No pensé nada. No calculé nada. Ese niño es mío. El jardín se quedó en silencio. El mariachi dejó de tocar a media nota. Beatriz me miró por encima de los lentes oscuros que traía puestos. Pobre criatura. Ya ni sabe lo que dice. Se lo quité de los brazos y caminé 3 metros antes de que me tumbaran. 3 metros. El peso exacto que llevaba 9 meses imaginando. 72 horas de internamiento involuntario. Orden de restricción de 500 metros. Denuncia por tentativa de sustracción de menor. Todo firmado por Aguirre. Me ingresaron un viernes en la tarde. Lo primero que hicieron fue quitarme el brazalete de madre junto con las agujetas y el celular. Lo había traído puesto 2 meses y medio. Se lo llevaron ellos. El sábado me entrevistó un psiquiatra. Le expliqué lo del tipo de sangre con calma. Con datos. Le hablé de las actas contradictorias, del poder falso, de los 2 expedientes en la misma cuenta. Vi cómo escribía mientras yo hablaba. Cada razón que daba, cada prueba que mencionaba, él anotaba algo más. Entendí que mientras más razones diera, más loca me vería. Me callé a mitad de una frase. Él levantó la vista. ¿Por qué se detiene? Ya terminé.
Salí el lunes. Adentro se me retiró la leche. Mi cuerpo dejó de esperarlo antes que yo. Me devolvieron el brazalete en una bolsa de plástico transparente, con mi nombre escrito con marcador. Esa noche, en el cuarto rentado, escribí el número del folio en la pared con un marcador negro. No necesité sacarlo de la bolsa. Me lo sabía desde el primer día. Y ahí, con la bolsa en la mano, entendí lo único que importaba. Nunca más iba a gritar delante de nadie. Salí con una orden de restricción de 500 metros. Y necesitaba una muestra de ADN de ese niño. Usé mi apellido de soltera en la solicitud. Camila Duarte. Nadie en esa familia lo usó jamás. Ni Sebastián lo recordaba. Apliqué a archivo y facturación en la clínica de Aguirre. Turno nocturno. Sueldo mínimo. Acomodar carpetas y escanear documentos de madrugada. Me contrataron en 4 días porque nadie revisa a quien va a cargar expedientes cuando todos duermen. Las primeras 3 semanas no toqué nada. Cargué cajas. Aprendí turnos. Memoricé dónde estaban las llaves. El vigilante se dormía a la 1:30. El sistema caía para respaldo de 2:40 a 3:10, 30 minutos sin cámaras. La tercera semana me tocó cubrir una tarde. Iba empujando un carro de expedientes por el pasillo de consulta externa cuando la vi entrar. Abrigo camel. Lentes oscuros en el pelo. Bolso al codo. Me quedé parada con las manos en el carro. Se paró frente a mí y me leyó el gafete. Señorita. El consultorio del doctor Aguirre. 6 años sentándome en su mesa. Al fondo, a la derecha. Gracias. Nunca me había dado las gracias en 6 años. La 4ª semana entré al archivo de neonatos. El libro de esa noche estaba tachado con corrector. Líneas gruesas, blancas, cubriéndolo todo. Lo fotografié a contraluz con el flash del celular. Debajo del corrector, 2 ingresos de recién nacido. Un solo egreso. Y el folio de mi brazalete, el número que tenía escrito en la pared de mi cuarto, asignado a un egreso vivo. No lloré. Guardé la foto en 3 lugares distintos. En la misma caja estaba la copia del permiso de inhumación. El que la clínica tramitó por mí mientras yo estaba sedada. Formato municipal. Letra de alguien con prisa. Donde decía sexo. Escrito a mano, decía, recién nacida. Nadie lo revisó. A nadie le importa un bebé muerto. 3 meses llevándole flores a una niña. Seguí buscando. 4 años de mi propia facturación, carpeta tras carpeta. Acetato de medroxiprogesterona. Trimestral. Cargado como estimulación ovárica. Pagado por Beatriz Villalobos. Cerré la carpeta. La volví a abrir. Mismo nombre. Misma dosis. Misma firma. Anticonceptivo inyectable. Me subí la manga y me busqué el brazo. 17 veces me arremangué en ese consultorio. 17 veces le di las gracias. Tenía 26 años cuando empezaron. 4 años pidiendo perdón en la mesa del comedor. 4 años de test, de médicos, de fechas marcadas en el calendario de la cocina. 4 años agachando la cabeza cuando Beatriz decía la palabra. Defectuosa. Me quedé sentada en el piso del archivo hasta las 5 de la mañana con la carpeta abierta sobre las piernas. Después revisé las fechas. Me embaracé el único trimestre que no fui. Una cita. Una sola. Beatriz peleó 3 días para que la repusiera. Me lo discutió en la cocina, en el coche, por teléfono. Nunca entendí por qué le importaba tanto una inyección atrasada. Mi hijo existe por un error de calendario. 3 días después encontré el resto. Carpeta de recursos humanos, convenio de terminación laboral de Aguirre. Redactado. Fechado esa misma semana. Sin firmar. Y la póliza de responsabilidad de la clínica ya modificada. El médico tratante responde individualmente. No lo iban a despedir. Lo estaban dejando debajo de todo cuando esto explotara. Fui a su consultorio a las 3 de la mañana. Abrió en bata, confundido. No dije nada. Puse el convenio sobre el escritorio y me senté. Yo no vine a acusarlo. Vine a preguntarle si usted ya lo había visto. Leyó 40 segundos. Se sentó. Se quitó los lentes y no se los volvió a poner. Después habló 40 minutos. Empezó por el nombre de ella. Yo lo único que hice fue firmar. Lo demás fue idea de la señora Villalobos. Le pregunté por la hora del acta. 4:12 es una hora verdadera. Se frotó la cara. No era la de su hijo. La niña de Paola nació muerta a las 4:12. El mío nació vivo a las 5:50. 98 minutos. ¿Quién decidió? Su suegra. En el pasillo. Yo firmé a las 6.
Estuve callada un momento largo. Yo lo escuché llorar. Aguirre me miró por primera vez en toda la noche. Sí lo escuchó. Lo grabé todo. Salí caminando despacio, cerré la puerta, y vomité en el estacionamiento. Renuncié por mensaje el lunes. Nadie preguntó por qué. Con el folio muerto del notario gané la suspensión provisional de las hipotecas. Primera vez en 4 meses que ganaba algo en un juzgado. Me compré un café decente y me lo tomé en una banca del parque, con el brazalete asomándome por la manga. Todavía no me lo quitaba. 48 horas después, Beatriz adelantó la escrituración de venta de la casa. La firma quedó para el sábado de su aniversario. Y me metió solicitud de declaración de incapacidad, usando mis 72 horas de internamiento como prueba. Pedí copia del expediente de la venta para pelearla. Ahí, en el listado de gravámenes de la casa, había una palabra que yo no había puesto. Fideicomiso. Pedí el instrumento como heredera de Aurelio Duarte. $30. 4 días de espera. Lo leí 3 veces en el cuarto rentado. $9 millones. Míos. Liberados el día que yo tuviera un hijo. Mi abuelo lo escribió así porque quería que yo tuviera algo mío antes de tener a alguien encima. No confiaba en los Villalobos. Nunca confió. Y ahí lo entendí todo. De mí no necesitaban un hijo. Necesitaban que yo no lo tuviera nunca. Mientras no fuera madre, no cobraba. Mientras no cobrara, dependía de ellos. Y mientras dependiera de ellos, podían hipotecar mi casa con mi firma. Las inyecciones. Los 4 años. Todo fue para eso. Hasta que mi hijo nació vivo a las 5:50 de la mañana. 98 minutos antes, la hija de Paola había nacido muerta. Cambiaron los brazaletes en el pasillo. 5 semanas defendiendo mi propia cabeza. Peritaje psicológico. 8 sesiones. 2 audiencias. Gané por un pelo y perdí un mes del reloj. La noche que salió la resolución hice la maleta. Bajé las llaves a las 3 de la mañana y me senté 40 minutos en el escalón de la entrada. Subí. Deshice la mitad. La otra mitad la dejé lista, por si acaso. Sebastián apareció en el cuarto una tarde. Sin avisar. Tocó suave. Traía papeles. Convenio. Generoso. Disculpas. La mano en mi rodilla. Yo puedo convencer a mi mamá de que te deje verlo. A veces. Los domingos, tal vez. Si firmas. Casi lloro de verdad. Después vi que miraba el cuarto, no a mí. La pared. El marcador. El número. Estaba haciendo inventario. Me dejé leer como rota. No firmé. Y él, tranquilo. Como quien suelta información sin querer. De todos modos nos vamos a Madrid unos meses. A que se calme todo. Mi mamá ya compró los boletos. Acababa de darme la llave. 48 horas después, el abogado de Beatriz no impugnó nada. Solicitó peritaje de idoneidad materna por mi historial psiquiátrico. No querían probar que el niño no era mío. Querían probar que no debía tenerlo. Audiencia en 5 semanas. Lo que Sebastián se llevó de ese cuarto fue el arma con la que su madre me iba a golpear. Necesitaba ADN y no podía acercarme a 500 metros. Así que no me acerqué a él. Me acerqué a la basura. 10 días mapeando la rutina de Paola en redes. Subía todo. Cada salida. Cada consulta. Encontré el punto muerto. Control de los 4 meses. Consultorio pediátrico. Miércoles, 11 de la mañana. Esperé en el estacionamiento hasta que salieron. Entré al consultorio con una pregunta inventada sobre horarios y me quedé de pie junto al bote de basura mientras la asistente buscaba la agenda. Ahí estaba. La gasa con la que le limpiaron el talón después del piquete. La saqué con la mano. 502 metros de distancia todo el tiempo. Laboratorio privado. $4,000 que no tenía. Se los pedí a Paola. Hermana, ¿estás bien? ¿Para qué necesitas tanto? Terapia privada. Aguirre me recomendó a alguien. Me depositó esa misma tarde. Nunca preguntaba 2 veces. La culpa también tiene cuenta de banco. El sobre llegó un martes. Lo abrí en el coche. 99.9% de probabilidad de maternidad. 1 hora sin mover las manos del volante. Fui por Paola donde le quedaba algo humano. El cementerio. Segundo domingo del mes. La lápida decía Julián Villalobos Duarte. Era la única persona que iba además de mí. Llegué temprano. Me senté en el pasto a esperar. Llegó a las 10, como siempre, con flores blancas. Yo sé quién está ahí abajo. Y sé que tú no le puedes poner su nombre. Se quedó de pie, sosteniendo las flores.
La mía nació muerta a las 4 de la mañana. A las 6 me pusieron uno tibio en los brazos y nadie me preguntó nada. Su voz salió plana. Sin llorar. Yo no lo pedí. Camila. Pero después ya no supe cómo devolverlo. ¿Cuánto tiempo llevas con Sebastián? 6 años. Antes que tú. Su mamá lo sabía. Yo fui el paréntesis. Devuélvemelo. No. Sin llorar. Sin fingir. La respuesta más honesta que me habían dado en 5 meses. Y estaba grabada. Ordené todo en una carpeta. 100 copias. Escritura de la casa. Folio muerto del notario. Suspensión de hipotecas. Las 2 actas. Permiso de inhumación con recién nacida. Escrito a mano. Libro de neonatos fotografiado a contraluz. Facturación de las inyecciones. ADN. 2 grabaciones. Me faltaba una cosa, el programa de esa noche. Fui a buscar a la única persona de esa casa que alguna vez me miró a los ojos. 15 años sirviéndoles. La esperé afuera del mercado un martes. Me dio la lista de invitados, la hora del brindis y el nombre del notario. Y una sola frase. Yo le abro, señora. Esta vez por adelante. Una copia se fue el jueves al banco que financiaba la compra. Sin nota. Solo el protocolo del notario muerto y la suspensión de las hipotecas. Otra fue para una fiscal que llevaba 3 semanas con el expediente. La denuncia ya iba con el libro y la facturación de las inyecciones encima, y aún así me había dicho una sola cosa. Esto tarda meses. No esperen nada rápido. Le mandé el resto el viernes por la tarde. Con 6 palabras en el asunto. Se lo llevan del país el domingo. Y la confirmación de los 4 boletos. Ida. Sin retorno programado. Con el nombre del menor. Contestó 2 horas después. Eso sí cambia todo. No sé a qué hora, pero va a ser antes del domingo. Sábado, aniversario de bodas número 35 de Beatriz. 100 invitados en el jardín de mi casa. Y esa noche, en la sala, la firma de venta de mi casa. Notario y apoderado del banco presentes. Domingo, Madrid. Martes, la audiencia que decide si soy apta para tener a un hijo que ni siquiera saben que es mío. Una noche. Un solo orden. Si empezaba por el niño, me sacaban por loca otra vez. Tenía que empezar por la casa. 8 de la noche. Toldo blanco en el jardín de mi casa. Cuarteto de cuerdas. 100 invitados. Copas de cristal reflejando las luces. Lupita me abrió la puerta principal. Primera vez en 5 meses que entraba por donde se entra. Vestido azul. Una carpeta. El celular grabando desde la reja. Beatriz me vio desde el centro del jardín. Sonrió. Le dijo algo a Sebastián y los dos se rieron. Le hizo una seña a seguridad. No para que me sacaran. Para que me dejaran pasar. Quería público. Levantó la copa. Un aplauso para Camila, que después de todo sigue viniendo a las reuniones familiares. Risas educadas. Uno no escoge lo que le toca cuidar. Sebastián aplaudió desde su mesa. Paola no. Mateo estaba en sus brazos. A 9 metros. 5 meses. Giró la cabeza y le vi el remolino de mi padre en la coronilla. 2 segundos. No más. Si lo miraba más, gritaba. Y si gritaba, perdía. ¿Me presta el proyector? Traigo unas palabras para el aniversario. Beatriz me evaluó. Después sonrió para los invitados. Claro, querida. Todos merecen ser escuchados. Conecté el celular. Empecemos por lo aburrido. La escritura llenó la pantalla. Folio. Herencia de Aurelio Duarte. Un solo nombre. Bienvenidos a mi casa. Es la primera vez en 6 años que lo digo en voz alta. Beatriz dejó la copa en la mesa. Está hipotecada hasta el techo y en litigio. Habló hacia los invitados, no hacia mí. Esto es el show de una mujer enferma que no sabe cuándo rendirse. Cambié la imagen. Este es el protocolo del notario que autorizó esas hipotecas. Murió en 2020. El libro se cerró ese año en el folio 84. Acerqué la foto. El poder con mi firma está asentado en el folio 85. En una hoja que ya no existía. El murmullo cambió de temperatura. No estoy diciendo que me deban dinero. Estoy diciendo que en esta familia se falsifican firmas ante notario. Le puse el sobre del desalojo en la mano. 60 días. Notificado, con testigos. Señalé la mesa 7. Están cenando allá. 2 hombres de traje levantaron la mano. Beatriz abrió el sobre. Lo leyó. Apretó los dientes. Esto se pelea en tribunales. Pero ya no sonreía. Cambié la imagen otra vez.
2 actas de defunción. El mismo niño. 2 horas distintas. Hace 5 meses enterré a mi hijo. La primera acta dice 4:12. La segunda dice 5:52. Dejé que la leyeran. Mi cesárea fue a las 5:50. Mi hijo murió 98 minutos antes de nacer, o murió 2 veces. Ustedes elijan cuál suena mejor. Nadie tocó los cubiertos. Proyecté el permiso de inhumación. Formato municipal, letra de alguien con prisa. Donde decía sexo, escrito a mano. Decía, recién nacida. Llevo 5 meses llevándole flores a una niña que no es mía. Puse el audio. La voz de Aguirre salió por las bocinas del cuarteto y llenó el jardín. Yo lo único que hice fue firmar. Lo demás fue idea de la señora Villalobos. 4:12 es una hora verdadera. No era la de su hijo. La niña de Paola nació muerta a las 4:12. El suyo nació vivo a las 5:50. ¿Quién decidió? Su suegra. En el pasillo. Yo firmé a las 6. El jardín se rompió en murmullos. Y entonces se levantó el hombre de traje gris que llevaba toda la noche sentado junto a Beatriz. Señores, esa grabación es inadmisible. Habló despacio, sin subir la voz. Obtenida sin consentimiento, dentro de un consultorio privado, por una mujer que entró a esa clínica con identidad falsa. Me miró por primera vez. La señora trabajó 1 mes en el archivo de esa clínica usando su apellido de soltera. Eso no es evidencia. Es un delito. 2. En realidad. El notario escribió algo en su libreta. 3 invitados asintieron. Beatriz sacó un sobre del bolso y lo levantó con 2 dedos. Y ya que estamos aclarando cosas. Lo abrió despacio. Orden de valoración psiquiátrica de emergencia. Firmada por el doctor Aguirre esta tarde. Peligro para sí misma y para terceros. Después se volvió hacia Paola. Y en este momento está a 9 metros de ese niño. Su orden de restricción dice 500. Le hizo una seña a alguien detrás de mí. 2 policías que llevaban toda la noche entre los invitados empezaron a caminar. Esperen. Retrocedí. Tengo el ADN. Tengo el libro de neonatos. Tiene delirios. Beatriz le entregó la orden al primero. Y tiene a un menor a 10 metros. Me agarraron de los brazos. Y crucé. Me solté de un tirón y crucé el jardín corriendo. 9 metros. 7. 5. Le arranqué a Mateo de los brazos a Paola. Alcancé a sentir el peso completo. El olor de su cabeza. El calor. 3 hombres me lo quitaron de las manos y me tumbaron sobre el pasto. Mateo gritando. Sebastián agarrándolo. El vestido azul rasgado en la rodilla. La carpeta regada entre los zapatos de la gente. Me esposaron boca abajo. En el jardín de mi abuelo. Nació vivo. Yo lo oí llorar. Me levantaron. Beatriz habló para los 100. Pobre criatura. 5 meses y todavía no lo supera. Se limpió una lágrima que no existía. Alguien tenía que pararla antes de que lastimara a ese niño. Me sacaron por la puerta principal. 100 personas mirándome. Algunas con lástima. La mayoría con alivio. Beatriz se volvió hacia el notario mientras me arrastraban. Señor, lamento el espectáculo. ¿Continuamos con la firma? Afuera. Esposada contra la patrulla. La mejilla contra el metal frío. De a otro lado del muro, la música seguía. Escuché el brindis. Por los que se quedan, por esta familia. Aplausos. Risas. Perdí. Un policía revisó mi celular. No hay nada reciente. Última actividad hace 1 hora. El otro me miró. ¿Tiene a alguien a quien llamar? No contesté. Me quedé mirando la reja cerrada de mi casa. Del otro lado estaba mi hijo. Cerré los ojos. Primero fue una silla arrastrándose. Después 2. Después algo de cristal reventando contra el mármol. Y la voz de Beatriz, sin música encima. ¿Quién dejó esto? Pregunto quién dejó esto en mis mesas. No entendí. La reja se abrió. Salió un matrimonio mayor. Ella traía un sobre blanco en la mano y no lo soltaba. Pasaron a 1 metro de la patrulla. El señor iba leyendo la hoja mientras caminaba. Se paró junto a la patrulla y le dijo a su mujer sin bajar la voz. El bebé que están celebrando adentro es de ella. No me miraron. Detrás salieron 4 más. Después una mesa completa. Después el cuarteto con los estuches a medio cerrar. Todos con el mismo sobre blanco en la mano. 100 sobres. Uno debajo de cada plato de postre. Lupita los puso ahí antes de que llegara el primer invitado. Una sola hoja adentro. Las 2 actas de mi hijo, lado a lado. 4:12.
552. El permiso de inhumación con recién nacida, escrito a mano. Y abajo, subrayado, 99.9% de probabilidad de maternidad. Adentro seguían los gritos. La voz de Beatriz, la de Sebastián, y una tercera que tardé en reconocer porque nunca la había oído gritar. Después vidrio otra vez. Y después la voz de Beatriz, clarísima, encima de todas. Eras la incubadora. Nada más. Silencio. La reja volvió a abrirse. Salió Paola. Descalza. Con Mateo dormido contra el hombro y la mejilla marcada de 5 dedos. Caminó hasta la patrulla y se paró frente a la puerta. Un policía se acercó a apartarla. Paola no se movió. Señora, hágase a un lado. No se movió. 3 patrullas más doblaron la esquina sin sirena. La fiscal bajó de la primera. Chaleco. Carpeta bajo el brazo. Le enseñó algo al oficial que me tenía. Él me soltó las esposas sin decir nada. Recibimos su correo el viernes. Confirmación de 4 boletos a Madrid para el domingo. Con el nombre del menor. Guardó el papel. Usted no nos pidió una hora. Nos quitó el domingo. Me froté las muñecas. ¿Entramos? Entró yo primero. Me miró 2 segundos y se hizo a un lado. Entré por la puerta principal. El jardín estaba a medio vaciar. Sillas volteadas. Sobres blancos abiertos sobre los manteles. El pastel intacto. Beatriz estaba de pie junto a la mesa del notario, con la pluma todavía en la mano. La carpeta de la venta cerrada. No firmó, dijo el notario sin levantar la vista. El apoderado dijo que el jueves le llegó un correo. Que el banco no financia una compra sobre una firma falsificada. Beatriz me vio entrar y se enderezó. Ya te sacaron una vez esta noche. Conecté el celular al proyector. 4 años de facturación llenaron la pantalla. Fechas. Dosis. Firma autorizada. 4 años. Cada 3 meses. Siempre lo mismo. Acerqué la imagen hasta el renglón de abajo. Cargado como estimulación ovárica. Pagado por Beatriz Villalobos. Sebastián se levantó de la silla. ¿Qué es eso, mamá? Beatriz no le contestó. Es anticonceptivo inyectable. Dije. Me lo pusieron 17 veces. Yo me arremangaba sola. Le daba las gracias al doctor. Me volteé hacia Sebastián. Mi abuelo me dejó 9 millones. Se liberaban el día que yo tuviera un hijo. Sebastián miró a su madre. Tu mamá pagó 4 años para que yo no lo tuviera. Y la noche que nació vivo, se lo dio a otra. Bajé la voz. Si me hubieran dejado ser madre. Ese dinero entraba a esta casa. Lo perdieron ustedes solos. Caminé hasta quedar frente a Beatriz. Usted me llamó defectuosa delante de 16 personas. En esa mesa, con mi vajilla. Bajé la voz. No hacía falta más. Lo defectuoso era lo que usted me mandaba inyectar. Beatriz abrió la boca y no le salió nada. Cambié la imagen por última vez. Una sola hoja. Un solo renglón subrayado. 99.9% de probabilidad de maternidad. Se lo saqué del bote de basura de su pediatra. La gasa del talón, después de la vacuna. A 502 metros de distancia, porque a 500 me arrestaban. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, donde Paola seguía parada con el niño. 9 metros. Los caminé despacio. Dámelo. Paola me miró. Ya no quedaba nada ahí. Ni pelea. Ni excusas. Ni, hermana. Me puso a Mateo en los brazos. Empezó a llorar de inmediato. Porque no me conoce. 5 meses de vida y no me conoce. Lo cargué igual. La fiscal entró con 6 oficiales. Beatriz Villalobos. Queda detenida por sustracción de menor, falsificación de documento público y fraude. Esto es un error. Beatriz retrocedió hasta la mesa. Yo lo hice por ustedes. Si ella se iba nos quedábamos sin nada. Nadie le contestó. Sebastián caminó rápido hacia el fondo del jardín. 2 oficiales lo esperaban en la reja de servicio. Lo esposaron contra la barda. Yo no sabía nada de las inyecciones. Gritó volteando hacia su madre. Eso fue ella. Todo fue ella. Beatriz lo buscó con la mirada mientras le esposaban. Sebastián. Él ya no volteó. Caminé hacia la puerta principal con mi hijo en brazos. Detrás de mí, Beatriz gritando el nombre de su hijo en el centro de la carpa vacía, entre las copas a la mitad. La trabajadora social me estaba esperando afuera. 11:20 de la noche. Guardia de fin de semana, chamarra encima de la pijama. Señora. Hasta que salga el ADN oficial el niño va a resguardo. No es contra usted.
Es el procedimiento. Lupita me alcanzó la manta en el escalón. Para el niño, señora. Hace frío. Lo envolví yo. Se lo entregué envuelto. Esa noche tampoco durmió conmigo. Pero por primera vez en 5 meses sabía exactamente dónde estaba. La reja se cerró detrás de mí. Por primera vez en 6 años. La cerré yo. El ADN oficial salió el lunes. Perito en el juzgado. 4 minutos para leer lo que me costó 5 meses conseguir. 99.9%. El martes sobreseyeron la audiencia de idoneidad materna. El peritaje que iban a usar para quitármelo terminó siendo prueba en su contra. Beatriz cumple condena por falsificación de documento público, fraude, alteración del estado civil de un menor y violencia reproductiva. 11 años. Lo supe por el periódico. No fui a la lectura de sentencia. La mujer que me llamó defectuosa duerme en una litera de 1,80 m. Sebastián declaró contra su madre en la primera audiencia. Llorando. Pidiendo que constara que él se enteró después. La bitácora del estacionamiento de la clínica dice lo contrario. Me escribe cada 2 meses pidiendo ver al niño. No contesto. Que se lo pregunte a un juez. Aguirre entregó todo antes que nadie. Perdió la cédula a los 71. 30 años firmando lo que le pedían, y su nombre solo va a existir dentro de un expediente criminal. Paola cumple lo suyo. En su expediente, donde piden nombre de hijos, hay un guión. Nunca pudo registrar a la suya. Su hija estuvo 5 meses enterrada con el nombre de mi hijo. Cambié la lápida. Busqué en los mensajes viejos de Paola el nombre que había elegido para su bebé. Ahora dice Renata. Pagué la piedra yo. Voy cada septiembre. Sigo siendo la única que va. El fideicomiso tenía fecha límite. Mi abuelo me dio hasta cumplir los 31 para ser madre. Julián nació dentro del plazo. La sentencia que lo reconoció llegó 11 días tarde. Los 9 millones pasaron íntegros a la fundación universitaria que mi abuelo dejó como sustituta, por si su familia salía como salió. 4 años inyectándome para que yo nunca cobrara ese dinero. Nadie lo cobró. Ni ellos, ni yo. Por 11 días. Vendí la casa. No podía pagar el predial ni volver a dormir donde me sacaron con 2 bolsas de basura. Departamento de 2 recámaras con vista a un estacionamiento. Él tiene la que da al sol. Con lo que sobró abrí un fondo que paga peritajes de maternidad a mujeres que no tienen $4,000 para probar que un hijo es suyo. Van 6 casos. 4 eran ciertos. Lupita trabaja conmigo. Le pago el doble de lo que le pagaban ahí y no entra por atrás. Se llama Julián. Le costó 4 meses voltear cuando lo llamaba así. Ahora contesta. Me lo entregaron el lunes en la tarde, con el ADN oficial encima de la mesa. Compré la primera lata de fórmula esa misma noche. La primera noche que durmió aquí lo puse en la cuna y no se durmió. Lo cargué. Se quedó dormido en mi pecho a los 10 minutos. Ahí. Exactamente ahí, donde se me mojaba la blusa parada en una banqueta con 2 bolsas de basura en la mano. No me moví en 2 horas. Se me durmió el brazo. No me moví. Voy a terapia los martes. La terapeuta me pidió que dijera, perdí un hijo. No pude. No porque duela. Porque no es cierto. Me quedé callada. Igual que con el psiquiatra del internamiento. Pero esta vez ella esperó. Terminó la hora sin que yo dijera nada. La semana siguiente volví. El mes pasado estaba lavando trastes y se me cayó un vaso. Se asustó. Empezó a llorar. Y estiró los brazos. Hacia mí. Me senté en el piso de la cocina con él encima y los vidrios alrededor. Todavía me despierto a las 3 de la mañana a revisar que respire. La terapeuta dice que eso se va a ir. Yo creo que no. Y no me importa. Me llamaron defectuosa por no darles un hijo mientras me lo estaban robando de la cuna. Y esa noche en el jardín, cuando por fin lo cargué, lloró porque yo era una desconocida. Eso es lo único que no gané. El brazalete sigue en el cajón del buró, en su bolsa de plástico. Dice mi apellido, la palabra madre, y el folio, 4417. No lo enmarqué ni lo colgué. Lo abro 2 o 3 veces al año. Siempre que alguien me dice que ya debería superarlo.